Mi nombre es Adriana Quesada Murillo. Yo nací en el Hospital San Francisco de Asís de Grecia y crecí y he vivido toda mi vida en San Pedro de Poás. Tengo la dicha de ser hija de 50% poaseños, 50% griegos. Entonces, desde muy joven pensé en donde quiero trabajar es en Grecia y en Poás, en la zona de Occidente. No sabía en qué iba a trabajar, pero sí recuerdo que desde que tengo 8 años me preguntaron qué quería estudiar y dije quiero estudiar música en la Universidad de Costa Rica. Y ni siquiera sabía dónde estaba la Universidad de Costa Rica. Es algo que recuerdo con mucho cariño porque mi mamá a los 5 años tuvo la iniciativa de decir, esta chiquita hay que meterle a clases de música. Y con 5 años entonces buscó a alguien del pueblo que estudiaba música, muy conocidos, la familia Carballo, muy conocida en Poás, y me lleva a clases de piano y en las clases de piano con 5 años ya me decían, es que sí, tiene muy buen oído. Mi mamá lo único que hizo fue ponerme ollas en la sala de la casa para que yo no le estorbara. Soy la mayor de 3 hermanos y entonces por 5 años la hija única. Tenían que buscar en qué entretenerme y se tuvo esa iniciativa de parte de mi mamá de buscar a dónde. A ella le sonaban lindo hasta las ollas que yo tocaba y hoy día hace lo mismo con mis hijos. Dice, es que le suena lindo todo. Y eso es lo bonito de tener el apoyo de los padres. Mi papá es curioso, porque en realidad descubrí que yo siempre decía, mi papá es de Grecia y mi mamá es de Poás, pero resulta que mi abuela materna es de Santa Gertrudis Sur, o bueno, ya fallecieron mis abuelos, pero mi abuela materna de Santa Gertrudis Sur, mi abuelo materno de Poás y pasó lo mismo en el lado de mi papá. Mi abuelita pues es la que es de Grecia y de Santa Gertrudis Norte y mi papá, el papá de él era de Santa Rosa de Poás. Entonces en realidad encontré que sí tengo 50 y 50, pero eran mis dos abuelas las griegas y mis dos abuelos los poaseños. Y cuentan por ahí que en realidad mi don de la música sí es que es heredado, porque también podríamos hablar muchísimo de eso, pero quienes hacían más música eran los Quesada. Mi abuelo dicen que era de estas personas que se sentaba en el corredor a tocar guitarra, a hacer sus propias flautas con bambú, pero no tuve la suerte de conocerlo porque falleció cuando mi papá tenía 9 años. Entonces solo me han contado y me ha tocado ser como la única de la casa que se dedica a la música, la que abre campo y dice, me voy a dedicar a lo que me gusta, voy a estudiar en la universidad y voy a hacer todo lo posible por llevar a Occidente música de calidad. ¿Por qué lo digo así? Porque cuando empecé con piano, en algún momento el profesor se fue para Estados Unidos a hacer una maestría, me quedé sin profesor de piano y me quedé con otros profesores, pero ya empezó la espinita de festivales de la creatividad, flauta dulce, mira que vas a estudiar en el colegio, y me quise quedar en el Liceo de Poás justamente porque en el Liceo de Poás había una banda lindísima y el profesor don Olman Chávez y tenía flautas ahí. Yo hice lo posible por agarrar una flauta traversa y no soltarla. Querían que fuera clarinetista y me amarré a la flauta traversa. No quise venir al experimental porque aquí en Grecia no había banda, según yo. Años después me entero que sí había. Pero era el camino que me esperaba, quedarme en el liceo y empezar a avanzar con la flauta, tocando en la banda del colegio. Además participé en grupos de música folclórica, entonces también tuvimos la oportunidad de viajar por muchos lugares en el país y todo esto siendo solo una chiquilla que sabía agarrar la flauta, hasta que tuve un novio que tenía la experiencia de la Universidad de Costa Rica y me dijo, usted tiene que ir a este lugar a estudiar flauta. Ni me había pasado por la cabeza. Tenía muy buenos promedios, me iba muy bien en el colegio y todos querían que estudiara administración, psicología, economía, cualquier cosa menos música. Todos los profes me peleaban, la verdad, y eso lo recuerdo con cariño, porque era motivación saber que tenía las puertas abiertas para estudiar,
que tenía que buscar una manera de tener beca para poder estudiar, que tenía que buscar la manera de poder pelear por mis sueños y tenía que ver cómo lo hacía. Entonces yo le cuento a mis estudiantes que salía del colegio a la 1 de la tarde, me montaba al bus de Poás y llegaba hasta San Pedro de Montes de Oca a estudiar flauta traversa con una excelente profesional, María Luisa Meneses, que era la principal de la Sinfónica Nacional, y pelear por hacerlo con una beca, porque si no era con beca no tenía para pagar como que todas las cosas que se necesitan para la universidad. Y empecé a estudiar flauta traversa y ahí en el camino lo que se me ocurría era, lo único que quiero de esto no es ni audicionar para una orquesta, ni quiero salir del país siendo la mejor flautista del mundo, lo que quiero es poder ir a Occidente y que tengan alguien que les dé flauta bien, porque aunque mis profesores habían hecho como humanos y con valores y todo lo mejor posible, me habían enseñado mal. Entonces me tocó llegar a la universidad y corregir de una postura a otra y eso fue muy doloroso, fue casi que me dijeran todo lo que hiciste antes no sirve, ahora hay que cambiarlo. Pero a quién no le pasa eso en la universidad, de todas maneras. Llegamos allá y hay que ser muy fuertes para poder estudiar y continuar y salir adelante y ser fuertes en valores también. Y que eso lo agradezco, porque yo sí sé que no me fui a ningún lado que no fuera quiero hacer música, quiero graduarme y voy a ser una excelente profesora para que en Occidente aprendan a tocar bien flauta desde el día 1 que tengan una profesora. Y la magia que es la vida, en el 2008 hago recital de bachillerato de flauta y me dicen, hay un trabajo para usted, es el Sistema Nacional de Educación Musical, entregue papeles, tiene que estar graduada de bachillerato, pero va para San Ramón. Y yo dije, ¿qué es ese trabajo del CINEM? ¿Qué es el Sistema Nacional de Educación Musical? Es un proyecto nuevo que tenemos que es para que la función social de la música. Lo que queremos es que los estudiantes toquen un instrumento y no que estén en las drogas y en las calles. Para mí fue como el regalo así que me hubieran puesto porque fue como, listo, ya tengo el recital de bachillerato, ya lo puedo hacer, me puedo ir a estudiar, a graduarme rápido de bachillerato para entregar papeles, para trabajar en ese lugar que suena extraordinario. Y me dijeron, sí, va a trabajar medio tiempo en San Ramón y medio tiempo en Alajuela. Yo no podía creerlo, era como, voy para Occidente, voy a hacer función social de la música, me van a dar flautistas a los que les voy a enseñar bien. O sea, me gradué y me regalaron este trabajo. Ya tenía trabajo y trabajaba en la Universidad de Costa Rica y trabajaba en otros lugares, pero para mí era como un regalo e hice todo lo posible para poder empezar a trabajar y me nombraron en San Ramón medio tiempo y me dejaron a la espera del de Alajuela, el otro medio tiempo. Y quedó embarazada de mi hija mayor, entonces mientras pasaba todo el tema de nombrarme en Alajuela, no me pudieron nombrar porque tenía la licencia por maternidad. Entonces fue muy divertido al final cómo se van acomodando las cosas, porque mi hija nació en CINEM, luego viene mi hijo, nació en CINEM, estaba en CINEM San Ramón y ahí solo daba flauta, pero ellos nacieron en CINEM. Hoy día los dos pues son estudiantes CINEM, una en violín y el otro en percusión, y luego me pasan a trabajar a CINEM Alajuela medio tiempo. Cuando ya llego a Grecia, llego en el 2014, finales del 2014, inicios 2015. Y ahí empieza lo que yo siempre había querido, porque yo viajaba de San Ramón a Poás por Grecia y siempre que llegaba a Grecia decía, me queda media hora para llegar a Poás, algún día voy a trabajar en el CINEM de Grecia. Yo pasaba por fábrica y decía, ahí está el CINEM de Grecia, algún día voy a trabajar en el CINEM de Grecia, porque de siempre he amado trabajar en Grecia, tuve la oportunidad de ser dependiente en una carnicería, fui dependiente en una farmacia, fui de esas niñas que trabajan como desde que tiene 12, 13 años, más por la necesidad de saber que mis cosas no iban a interferir en la comida de mi casa. Entonces, que si yo tenía que pagarme la clase de flauta, me la pagaba yo. Que si yo tenía que pagar hasta la ropa, los pasajes, me los pagaba yo.
Cuando fui a la Universidad de Costa Rica ya trabajaba, solamente trabajaba dependiente en la farmacia, pero hubo una situación económica en mi casa muy compleja y tuve que ir y decirle a la universidad llorando, yo no puedo seguir estudiando si no me dan beca. Y por los ángeles que hay en el camino, me dieron la beca y entonces ya después pude trabajar para la universidad también. Trabajé en las radios de la UCR, trabajé como controlista, productora, locutora y un montón de cosas más. También trabajé para los programas especiales en la Universidad de Costa Rica dando flauta, fui asistente de flauta. Entonces el camino se fue construyendo bonito, realmente bonito, a pesar de que uno a veces pierde la fe. No hay que perderla, porque si uno sabe, deja un trabajo y siempre llega uno mejor y así ha sido, porque yo no me esperaba llegar a ser directora del Cinem de Grecia tampoco. Entonces, si me hubieran dicho que iba a llegar aquí, la verdad que me hubiera encantado decir que no me lo imaginaba, pero mi carácter da para poder decir, no, yo sí, no soñaba con ser directora, pero sí sabía que era un reto que yo podía asumir. Nunca había pensado en estudiar dirección orquestal, no era algo en lo que yo sintiera que era buena, porque al final uno sí tiene sus problemas de autoestima como todo, ¿verdad? Y uno piensa, no lo voy a poder hacer, ¿cómo se les ocurre dirigir orquesta? Yo solo sé tocar flauta. Pero cuando me empecé a animar a dirigir orquesta, me di cuenta de que era mágico, porque era como crear un equipo de estudiantes que se iba a poder jugar bien, aunque yo no supiera nada. Ellos no saben que yo no sé nada. Pero lo bonito de toda esa experiencia es poder decirles, somos un equipo. Ustedes saben, yo sé, y lo que ustedes saben y yo sé, juntos podemos hacer un montón de cosas. Entonces empecé a dirigir orquesta sinfónica, empecé a capacitarme como directora de orquesta sinfónica. He recibido clases maestras con personas extraordinarias que me ha permitido también la experiencia de dirigir la orquesta con la experiencia administrativa. Hace 3 años soy directora del Cinem de Grecia. Es un trabajo difícil, no imposible, es un trabajo que cada vez que tenemos la oportunidad de salir con un estudiante a tocar o de escuchar alguna historia de papás que nos dicen, no sabe cuánto le ha cambiado la vida desde que está en el Cinem. Eso, cualquier cansancio no me importa realmente. Realmente le digo mucho a mis hijos, creo que una de las metas que tenía era que aunque no soñaba con ser la madre perfecta, sí soñaba con que si tenía hijos ellos tuvieran un espacio seguro, feliz, tranquilo, en donde compartir y tener buenos amigos y que tuvieran buenos profesores, porque no es solo profesor en música, sino ser profesor para la vida. Todos sabemos que un buen profesor impacta, un buen profesor a veces es mejor que un buen papá, porque en realidad un buen profesor motiva, escucha, guía, muestra otro camino que en casa a veces no nos muestran. Pero es bellísimo de verdad poder decir, yo cuando veo a mis hijos salir con la orquesta o estar ahí sentados con sus amigos riéndose sanamente, contando chistes, yendo a los teatros a tocar, siendo buena violinista mi hija Lucía y buen percusionista Santiago, saber que ellos están en ese ambiente me saca las lágrimas, pero de alegría, y me hace darme cuenta que lo logré, que en este momento no solamente algunos me dicen que soy la segunda mamá, yo no reemplazo mamás, yo en realidad estoy aquí para poder hacerles ver a ellos lo geniales que son, no solamente en música, sino como personas. Y eso es lo que hace que mi vida tenga sentido y que gane, pues en este momento, más salario del que uno podría imaginarse. Cualquiera diría que gano un montón, pero en realidad lo que gano es en amor y en alegría, de tener una familia de estudiantes, profesores y todo un equipo que pueden hacer de Grecia un lugar mejor y hasta del país.